¿Qué tal? Buen día, Agustín, ¿cómo te va? Bien, por tu formación profesional, psiquiatra, por tus años de trayectoria también en la salud, en el ámbito de la salud, y también formando parte de grupos de trabajo que han abordado esta temática. Recuerdo que fuiste uno de los impulsores, y es que, a ver, no me falla la memoria, de los GIA, ¿no? Los grupos interinstitucionales de alcoholismo en la provincia de Río Negro. Sí, Usted, llevamos más de 40 años trabajando en este tema. Verdaderamente, en un principio comenzamos allá por el año 84 con los grupos institucionales de alcoholismo, con Jorge Pellegrini. También podemos decir, bueno, hemos escrito cosas, libros con este tipo de bueno, cuestiones. eso te legitima, Diego, porque el conocimiento que uno tiene sobre la temática es amplio. Entonces, esta campaña que se viralizó, digamos, y que amplió el debate y que puso en el tapete este debate sobre cómo abordar el tema desde la comunicación a partir de la experiencia de Morón, ¿qué nos puedes decir? Sí, bueno, muy interesante que abordes el tema desde ese punto de vista, porque yo quiero hablar como especialista del tema y no como una cuestión política, porque si no la bastardeamos, la barateamos y decimos que hicieron esto porque eran kirchneristas o hicieron aquello porque eran de otro lugar. Me parece que estaríamos cerrando y transformaríamos en una discusión barata, político-partidaria, un tema que es muy serio. O sea, en esto no lo invento yo, han coincidido especialistas en la materia. Esta campaña de la Municipalidad de Morón es un desastre, es una muy mala campaña, muy negativa, muy poco profesional, muy mal encarada, porque el tema concretamente es el siguiente, es decir, ellos trabajan con organizaciones que se dedican a lo que se llama reducción de daño. Hay, para decirte, en materia de tratamiento de adicciones, uno podría decir que hay dos enfoques importantes. Uno tiene que ver con digamos, atacar el tema de las adicciones y tratar de ver cómo se puede evitar y prevenir, y otros ¿Vos sos de trabajan lo en la que, vos sos de lo que son partidarios de hablar de consumos problemáticos o adicciones? No, yo creo que hay que hablar de consumos. Los consumos de sustancias psicotrópicas que producen cambios, sean legales o ilegales, son consumos siempre problemáticos. Digamos, estos consumos te llevan en muchos casos a las adicciones, o sea, pero el problema no se reduce a una droga y un adicto. El problema tiene que ver con un fenómeno muy complejo en el cual entra la comercialización de estas sustancias, los enormes dineros que se ganan con todo esto, la cuestión de la legalidad o ilegalidad de las mismas, lo que no hace diferencias, porque los psicofármacos son legales, el alcohol es legal o el tabaco es legal, pero también son drogas psicotrópicas que producen muchísimo daño en la Argentina. Entonces, trabajar con este esquema de mostrarle a un público infantil, adolescente, familiar, en una plaza, que pueden consumir un poquito para probar si les hace, que no les haga mal, o pueden consumir un porro del bueno y no del prensado, etcétera, etcétera, es una muy mala política, porque está incitando al consumo en vez de prevenir el consumo. La reducción de daños se hace habitualmente en lugares donde uno sabe que hay un adicto. Para ponerte un ejemplo, reducción de daño sería como si vos a alguien que ya está muy castigado, muy enfermo y muy en malas condiciones, de última te resignas a que no lo vas a poder curar, pero tratás de reducir los daños que se produce. O vamos a suponer, en un lugar donde las fiestas electrónicas nocturnas se sabe que se consume todo tipo de pastillas, drogas sintéticas y demás, eso está habilitado y funcionando, entonces tratás de reducir el daño posible con una folletería, con la posibilidad de que haya agua en esos lugares, con la posibilidad de que se asista a la gente y entienda que puede estar consumiendo cosas que lo pueden matar en segundos. Eso es reducción de daño. No en una plaza al mediodía con la gente, poner un folleto que dice esto y nada más, porque además, a ver, lo que es necesario en estas temáticas de consumo son políticas que tengan continuidad, que tengan oferta de asistencia, que tengan la posibilidad de que la persona afectada o los padres o quienes tengan un problema puedan saber dónde consultar. Bueno, cuando nosotros lo que hacemos es este tipo de política, así como la que sucedió con ese tipo de folletos, es realmente, como digo, más que una prevención, es de alguna manera, una incitación al consumo, ¿no? Uh-huh. Mira, quería preguntarte, porque uno ve, digamos, a un proveedor de sustancias
por ejemplo, de las ilegales. ¿Cómo le llaman? ¿Dealer, tranza? No Sí, sé. sí, Bueno, llámale, ponele el nombre ponele que quieras. el nombre que quieras. En la esquina de cualquier esquina de tu ciudad, uno lo ve como una situación problema, porque ya tiene una perspectiva, un punto de vista. Ahora, el adicto lo ve como una solución, porque es el que le trae digamos, ese producto que requiere, que necesita o que cree que necesita. ¿Cómo se enfrenta esto cuando está de alguna manera naturalizado y cuando además al adicto le da placer, digamos, genera algún tipo de satisfacción el mismo consumo? Y tal vez digamos, toda campaña que tenga que ver o toda acción que tenga que ver con frenar ese tipo de prácticas, ese tipo de consumos, le quita en el horizonte ese momento de, como te decía, de placer. ¿Cómo se enfrenta? Y te lo pregunto a vos porque sos psicólogo, psiquiatra, perdón. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar... ¿Se entiende si la estamos pregunta? hablando, Digamos, ¿se entiende sí, lo que sí, quiero sí, decir? entiendo Sí. la pregunta. Lo grave es que se naturalice la existencia de un dealer o de un kiosco de venta de drogas en un determinado lugar, porque además eso nos muestra que el Estado es impotente y en muchos casos es cómplice de este tipo de situaciones. Cuando además nosotros tenemos una sociedad como la Argentina, con un 40 y pico % de pobreza, con jóvenes fundamentalmente pobres y sin perspectivas de progreso en su vida, lo que va a suceder con estos jóvenes es que es muy probable que queden enrolados en este esquema de consumo, venta, comercialización, etcétera. Entonces yo creo que lo primero que tiene que asumir una sociedad como sociedad, vamos a decir así, es si acepta que esto sea natural y pase y siga pasando, o de alguna manera hay un compromiso ciudadano para que este tipo de situaciones puedan ser combatidas como corresponde, A ver, dejando, a ver si por te supuesto, interpreto. separando por un lado, cuando vos me hablas de un adicto me estás hablando de una persona enferma, que no se trata de alguien a quien castigar y poner preso, se trata de alguien a quien ofrecer posibles salidas a una situación. Ahora, el problema central, digamos, de todo esto, tampoco, inclusive epidemiológicamente, no son los que ya son adictos, son todos aquellos consumidores que se producen y se hacen daño, en especial, digamos, desde épocas infantiles, porque estamos hablando de que el consumo de alcohol hoy ha comenzado a ser una realidad desde los 11 años, o el consumo de otro tipo de sustancias. Entonces hay que trabajar en la prevención, por eso que la sociedad tiene que asumir esta problemática y no naturalizarla. Hay que prevenir en un principio, ya desde la más temprana infancia, este tipo de problemas, informar como corresponde, controlar después todo lo que es la distribución, la limitación de las sustancias que son legales, y no incorporar nuevas sustancias a la legalidad, porque en la medida que vamos poniendo más sustancias, el problema lo complejizamos cada vez más. O sea, el tema no es legalizar, sino es mantener la prohibición. Sí, donde se ha legalizado al estilo Uruguay o algunos estados de Estados Unidos, se ha llegado a quintuplicar el consumo, y además no han combatido el narcotráfico, porque siempre hay un tema: quienes trabajan en la ilegalidad no pagan impuestos, no tienen condicionamientos de ningún tipo, y por ejemplo, te pongo el caso concreto de Uruguay, donde por supuesto hay una autorización legal para vender marihuana con una determinada concentración que no pasa el 5% de THC, de la sustancia psicoactiva, en lo que se vende, y los muchachos de la ilegalidad te la venden con un 20, un 30%, una marihuana que puede producir inclusive crisis psicóticas, pero que por supuesto te la van a vender mucho más fuerte, mucho mejor y mucho más barata. Entonces no solo cuando vos legalizás una sustancia, se multiplica el consumo porque le das carácter legal, le quitas el peligro que tiene, y por otra parte no combatí el narcotráfico, muy por el contrario, siguen estas redes funcionando cada vez con más clientes, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿y por qué mantenemos, mira, me pregunta Jorge, ¿y por qué tenemos este tipo de ponderación respecto de un dealer y no de una vinería que también te vende tabaco, también te vende alcohol, por ejemplo? Bueno, a ver, si nosotros tenemos el consumo de alcohol, que vuelvo a repetir, es el principal problema que tenemos en la Argentina, Exacto, o el consumo de tabaco, o el consumo de psicofármacos en forma liberada absolutamente, o fármacos de toda naturaleza,
el Estado también tiene que tomar ahí responsabilidad, por empezar frente a los sectores más vulnerables, es decir, frente a los menores, prohibiendo y controlando y limitando el uso frente a los menores. Por otra parte, también es cierto que lo que tenemos que limitar es la propaganda. Yo no digo prohibir, pero sí en los estados modernos lo que se hace es, ha sido un éxito la lucha contra el tabaquismo y digamos la posibilidad de que no sigan aumentando los adictos al tabaco, el hecho de lo que se ha hecho con el cigarrillo, es decir, el cigarrillo y con la propaganda prohibida, vamos a decir así, y con los altos impuestos, y bueno, se ha detenido, se ha quedado en... Y también con la prohibición de fumar en los lugares públicos. Con la prohibición de fumar en los lugares cerrados, en los lugares públicos. Bueno, yo creo que esto se puede hacer también con el alcohol, por ejemplo. Hay que limitar la propaganda, que hoy en día nos bombardea permanentemente, hay que limitar la propaganda de los fármacos, que te los venden, en vez de ser algo que venga con la indicación de un médico, de un profesional, es algo que te lo venden por televisión permanentemente, para que puedas dormir, para que te despiertes, para que se te vaya el dolor de estómago, en definitiva, digamos, proponen soluciones a través de pastillas, porque todo esto es un enorme comercio. Esto hay que verlo desde el punto de vista de mercancías que le dan ganancias a un sector muy importante y de una sociedad que, como digo, está muy vulnerable, está con pocas perspectivas de trabajo y de progreso, que hace que de repente hoy sea justamente un buen negocio ser el líder, o sea, tener el kiosquito en el barrio para repartir droga. Entonces, si esto la sociedad no solo lo admite, sino que además desde el Estado hacen la vista gorda o miran para otro lado, por supuesto que se va a seguir desarrollando, y la consecuencia ya en la Argentina la estamos teniendo, las grandes urbes, la tenemos en Rosario, lo tenemos en la criminalidad aumentada. Esto es un tema terrible que si no prestamos atención cada vez nos va a ir inundando cada vez más. Claro. Luis, no puedo resistir la tentación de hacerte un par de preguntas, pero ya no como psiquiatra, sino en tu rol de diputado nacional, y con esto cierro, digamos, la temática vinculada al tema consumos, adicciones, sustancias peligrosas o problemáticas. Diputado nacional, ¿en Buenos Aires o acá en Río Negro en este momento? Estoy en este momento en Buenos Aires porque estamos conformando finalmente las comisiones, parece que se pusieron de acuerdo junto por el cambio, el Frente de Todo, y podemos hacer las comisiones para empezar a trabajar en los temas que nos parecen importantes y que es necesario que trabajemos, ¿no? Que bueno, dijiste se pusieron de acuerdo el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y de la grieta de Alberto y Cristina, ¿qué me decís? Y esa es la interna, fíjate que es interesante, los dos grandes conglomerados nacionales, tanto Juntos por el Cambio como Frente de Todos, en su interior tienen sectores antagónicos y que por lo tanto tienen ideas completamente diferentes, están permanentemente disputando. Esto le produce un enorme daño al país porque paraliza tanto al gobierno como a la oposición, ¿no? Todo se transforma en cuestiones declarativas y reuniones y gritos y poco trabajo, poca tarea. ¿Y eso no pasa en Juntos Somos Río Negro, entonces son más verticalistas? A ver, Juntos Somos Río Negro es un partido provincial que tiene claro cuáles son sus objetivos, que tenemos debates internos, por supuesto, como los tiene que tener todo el mundo, pero que tenemos claro hacia dónde vamos, no estamos en una pelea permanente a ver quién ocupa a los codazos un determinado espacio. Y en esa discusión, ¿boleta única, sí o no? Sí, nosotros hemos adherido al tema boleta única, venimos trabajando, a ver, la provincia se ha venido trabajando de la gestión Beretilnec, inclusive en la boleta electrónica, entonces estamos hablando de boleta única. Hay una es que no se ha podido avanzar porque en el país en líneas generales ese es un tema. Nosotros Neuquén lo está haciendo y está al lado. En el caso de Neuquén sí, ha hecho lo suyo. Nosotros tenemos nuestra boleta única papel en el caso de Bariloche, por ejemplo. Bueno, ahora hay un consenso en avanzar en el tema de boleta única. Prácticamente hemos presentado, digamos, un pedido para una sesión especial la semana que viene y lo presentamos diputados de todos los orígenes, es decir, no solo la gente, sino la gente de los federales, de distintas provincias. En definitiva, digamos, lo que queremos es que podamos avanzar en la discusión de un tema que nos parece importante por varios sentidos. Primero, porque le da mayor calidad institucional a la elección, ¿no es cierto? Es decir, esto. Segundo, porque representa un ahorro, es impresionante, son a la altura actual, son por cada elección más de 2.000 millones de pesos que se está ahorrando. Esto puesto en cifra hoy en día con el tema de la devaluación hay que ponerle cifras concretas, pero 2.000 millones se calcula que podrían ser
20 escuelas que uno puede hacer con todo eso, con una sola elección, ¿no es cierto? Entonces, en segunda instancia, digamos que también hace que haya mayor transparencia y posibilidad y la imposibilidad de estos manejos de acarreos y todo lo demás. Nosotros en nuestra provincia hemos avanzado con el tema del voto parroquial, estamos avanzando en todas las ciudades. Creo que en la medida que se mejora la calidad institucional y la calidad de una elección y se otorga más transparencia, es más positivo a los fines del sistema, ¿no?